Hola a todos, soy ProLeglitch y estáis viendo una FK auténtica que he podido desbloquear, que he podido hacer, bueno, al final he tenido este día de poder hacer la FK y yo creo que es lo más parecido a como teníamos en la Cueva de León de Citadel Mort. Deciros que, bueno, estamos en Black Ops 7, en el mapa de ceniza de los condenados y vamos un poquito con los detalles de cuáles son las bebidas opcionales también para poder hacer este glitch. Ya sabéis que las bebidas siempre es opcional, pero es mucho más bueno, ya que podemos tener algo como lo que tenéis aquí, ¿no? Aturdidora, el daño recibido se reduce a veces, pero en este caso lo que yo voy a hacer es tener estas, lo que son el aumento mayor, lo vamos a dejar aquí. En la que llevo puesta, que es la de núcleo de hierro, que esa es una que, bueno, al fin y al cabo tienes más salud, es decir, tenemos más salud cuando no tenemos placas. De esa manera vamos a tener un poquito más de salud. Yo creo que está bastante bien. Podéis opción también como opción, por decir así, está la de probiótico, que también es otra opción. Pero vamos a dejarla como yo lo tenía, que es otra opción. Y ahora vamos a venirnos a reanimación. Reanimación rápida tenemos que tener la bebida. Simplemente con tener la bebida ya vamos a regenerar salud mucho más rápido. Luego una importante que yo tengo aquí es cereza eléctrica, que esta es simplemente que cada vez que vamos a recargar vamos a tener lo que es electricidad y aturda a los zombies y los deja también un poco tocados. Otra cosa muy importante es el cuchillo balístico, debéis de tenerlo, desbloquearlo y una vez que lo tengáis desbloqueado entonces ya sí podéis tener lo que es una FK auténtica, aunque también hay otra que se puede hacer con el arma. Ya sabéis que algunos me lo vais a decir que el 115 se puede hacer con lo que es el arma especial, pero bueno, cuesta más trabajo y aquí es una cosa importante. Estamos en un límite de 3 rondas y no va a pasar nunca más de 3 rondas. Aquí vamos a subir lo que son el farmeo de pase de batalla, vamos a subir los chicles, XP y farmeo del propio arma como yo tenía del balístico. Vamos a subir en AFK sin necesidad de hacer nada durante horas. O sea que disfruta del vídeo y te voy a enseñar cómo son y dónde estoy yo para las mejores posiciones. Aunque también quédate porque te voy a enseñar un glitch nunca visto de mover a la Tesi, a la vieja Tesi. Vamos a mover a la vieja Tesi sin necesidad de ponerle lo que es la cabeza del Klaus, ¿no? Esa cabeza que necesitamos coger para poder alimentar la electricidad de la vieja Tesi y montarnos. Pero yo la voy a mover sin montarme en ella. Ahora fijaros bien, esto es como lo estáis viendo, simplemente lo vamos a poner en un punto donde vengan los zombies para poder hacer una FK continua. Aquí no vamos a tener problemas de morir ya que es una ronda 3 máximo. Tenemos el arma pacapuncheada, la podéis pacapunchear, por decir así, con el brote tóxico y poniendo en las esporas, esas setas que están aquí. Simplemente ponéis el brote tóxico encima de la seta, activáis la espora y eso va a producir una musiquita, un ruido, mantenerla y dentro de un ratito, pum, os dará lo que es lo que habéis visto al principio, ¿no? Os da esos cristales que podéis ir mejorando para poder tener vuestro arma pacapuncheada. Es muy fácil de hacer, la verdad. Si no, lo podéis hacer de otra manera, que es con un chicle, pero en este caso la tenemos así porque es muy fácil de hacer. Simplemente poner el brote tóxico encima de la fora venenosa, esa que tenemos por ahí, esa seta, y al rato os va a salir un pack a punch y de esa manera vais a poder tener esto potenciada, lo que el arma potenciada. De esa manera vamos a poder arrojar el cuchillo y recogerlo continuamente como estáis viendo. Recordad que lo tengo potenciado gracias a esos brotes, esas setas que salen, que podemos ponerle el brote tóxico y de esa manera tenemos el pack a punch y así vamos a estar muchísimo más tranquilo. Además la tenemos en azul, ya hemos cambiado el fondo del arma y ahora sí lo que te quería explicar con la vieja Tesi, lo que nos pasa aquí es que cuando cogemos la cabeza, esa cabeza que nos dice que cojamos donde está el Quick Revive, yo la he cogido, pero lo que he hecho simplemente es no ponerle la cabeza a la vieja Teddy. De esa manera se va a quedar totalmente indestructible. Si me lo preguntáis, es indestructible totalmente, pero no podemos montarnos en ella. Simplemente lo que he hecho es no ponerle la cabeza a esa que cogemos y de esa manera podemos darle con el mele maquiato, café con leches, esos golpes estilo como si fuera esto el mapa este que no recuerdo muy bien cómo se llama, Terminus, ¿vale? El mapa de Terminus con las lanchas, ¿no? Parecía lo mismo, pero en este caso fijaros porque podemos buscar una posición correcta para poder hacer lo que es una FK en varias posiciones. Recordar que lo suyo es hacer una FK y estrechar una zona para que los zombies no nos vengan todos juntos, sino que nos vengan de uno en uno para poder aniquilarlos, acabar con ellos sin problemas y sin sufrir prácticamente mucho daño.
deciros que sí, sufrimos daño, pero no nos llegan a matar porque generamos salud, tenemos lo del escudo, tenemos esas ventajas y aparte tenemos el arma preparada. Y deciros, como no es una auténtica pasada, y sé que hay un chicle también que se puede añadir, que tienes lo que es un blindaje. Ahora sí, te voy a dejar ya con el vídeo para ver lo que son otras posiciones que no deberías de perderte, y recordar que te voy a subir otro vídeo bueno también de cómo hacer rondas altas, y deciros que también sigue funcionando el del Casimir ahora mismo. O sea que nada, ya un poquito más, un saludo, espero que te haya gustado, gracias por ese like y por compartir.